Transmite Radio Abarán, emisora La Voz del Valle. Iniciamos nuestra programación de hoy bajo la advocación de la Santísima Virgen del Oro. Buenas tardes, amigos oyentes. Desde las ondas de Radio Abarán, emisora municipal, Trajinantes. Un programa escrito, dirigido y realizado por Suero de Cangas, escribano, Rodrigo de Ulloa, comendador del Val de Ricote, y Alonso de Cárdenas, maestre de la Orden de Santiago. Asistidos a los controles por Alonso Manoyerro, Lope de Carrión y Diego de Fromista. Con ustedes, Trajinantes. Buenas tardes, amigos oyentes. En nuestro continuo afán de ir completando el programa Trajinantes, hemos introducido hoy en el programa algunas modificaciones. Empezamos, como siempre, con nuestro apunte histórico, que hoy está dedicado a las elecciones de alcaldes en el siglo XVII. A continuación, entraremos en Abarán desde la distancia con nuestro amigo José Luis Gómez Fernández. Después, nuestro rincón de cada viernes nos trae hoy el Pozo Airón, de la mano de don Rodrigo de Ulloa. A continuación tendremos un espacio nuevo, titulado Vuelta de Hoja, y en el que queremos dar entrada a, bien sea artículos del programa de festejos, algún artículo o poesía de aquel librito que editamos con el 5º centenario, y que se llama Abarán, desde Abarán para el recuerdo, Asimismo, también en este espacio podremos dar entrada a alguna colaboración especial para este programa, bien sea de alguien que busquemos nosotros o también de algún oyente que tenga idea de alguna anécdota, algún hecho relevante, sobre todo si es de principios de la primera mitad de este siglo. Por eso agradeceríamos sobre todo la colaboración de los mayores, de los que por su edad vivieron esta época. Y para este espacio tenemos el nombre de Buena Tinta. Habrán observado también hoy que no he dicho ninguna tontería, por lo menos no la he dicho a propósito, durante la presentación. Esto se debe a que hemos pensado institucionalizar estas bromas y hacerlas a conciencia en un espacio a propósito que se titulará La Gansá. El porqué de este título se lo va a explicar Rodrigo de Ulloa. Bueno, yo creo que, como en el asunto este intervenimos tú y yo en la Gansá, creo que la persona neutral para explicarlo es Suero de Cangas,
Entonces creo que él debe de explicar por qué ha nacido la Gansá. Bien, ha sido un nacimiento muy sencillo. Ante las continuas referencias medio burlescas, medio satíricas, medio cómicas de nuestro maestre Alonso de Cárdenas, a quien Dios guarde muchos años, pensamos, don Rodrigo y el que suscribe, Suero de Cangas, para evitarnos las continuas cansadas, hablando en plan fino, a que el maestre nos quería dedicar, con las cuales el maestre quería llenar nuestro espacio, dedicarle un espacio exclusivamente para esta gansá. Por otra parte, aprovechamos para informar de que también, hablando de vocabulario propio nuestro, es un vocabulario propio por lo menos de esta zona, si no solamente exclusivo nuestro habanero, propio de esta zona, la palabra gansá. Gansá como broma, tontería, anécdota, curiosidad, con esa extensión que puede tener esa palabra. Pues desde este viernes en adelante, nuestro maestre Alonso de Cárdenas tendrá en esa gansá ese momento para desahogar un poco esas tensiones cómico-satírico-burlescas a que cada semana nos tiene acostumbrada. Bueno, yo quería decir que llevo toda la semana pensando realmente lo que es una gansá, para tratar de explicar, y he llegado a la conclusión que una gansá es algo que tiene gracia por su torpeza. Un ganso cuando anda, pues anda torpemente, no anda con un estilo definido, y entonces lo que hace gracia es la torpeza. Entonces lo que hay que procurar es que en la torpeza esté la gracia. Bueno, ya que parece que el único bromista que aquí soy yo, asumo mi responsabilidad y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí os habéis olvidado de advertir es que en las gansás estas, pues igual algún día le gastamos una broma a alguien. Entonces queremos pedir ya de antemano que la broma, si gastamos alguna broma, desde luego va a ser ligera, no será broma pesada ni del mal gusto. Por lo tanto, si alguien se siente aludido, pues que descargue la alusión, porque aquí no iremos directamente para nadie. Sí que esperamos sobre todo las cosas que hagamos que tenga su gracia, quizás no sea gracia de carcajada, pero siempre irá en tono satírico, burlesco y ¿qué más? Cómico, satírico, burlesco, eso es. Bueno, hoy han oído ustedes antes de nuestra sintonía que yo presentaba la transmisión con una frase de aquí Radio Abarán, emisora La Voz del Valle. Esto se debe a que hoy en Abarán desde la distancia, que más que desde la distancia sería Abarán desde la vuelta de la esquina, y esto no es broma, tenemos a José Luis Gómez Fernández. Por eso digo que desde la vuelta de la esquina, porque José Luis, pues aunque vive en Murcia, yo creo que está más tiempo aquí que en Murcia. José Luis Gómez Fernández fue uno de los factotum de aquella emisora de los años 60 y que abría sus emisiones con esa frase que hemos dicho antes de la sintonía. Hoy queremos dedicar este programa como homenaje y recuerdo de aquella emisora y de los que la hicieron posible. A aquella emisora, Radio Abarán, emisora La Voz del Valle, que con programas como Desde la Ermita o Señorita Ponga el 40, nos hizo compañía en mañanas, sobremesas y veladas inolvidables. Aquella emisora que un día, sin saber por qué, guardó silencio. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more,
People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered sounds of silence. Elección de alcaldes en los siglos XVI, XVII y XVIII. 24 de junio de cualquier año. Es el día de San Juan Bautista. No es un día más en el calendario, sino que es una fecha de especial relevancia, no solo en lo religioso, sino también en el aspecto político. Es el día en que se lleva a cabo el hecho administrativo más importante de la vida municipal, la elección de los hombres que van a regir el ayuntamiento durante un año. Ese día supone, pues, una renovación política que tendrá su reflejo en la vida de la comunidad. Lógicamente, es de suponer que, salvo algún caso aislado, como por ejemplo el de José Gómez Ruiz, alcalde del último cuarto del siglo XVIII, la inmensa mayoría de los alcaldes lleva a cabo una labor de continuidad, sin dejar en nuestra historia una impronta especial, un sello indeleble que los haga pasar a la posteridad por algún hecho especial. La intervención del concejo en un pueblo de unos 800 habitantes no se hace desde luego especialmente relevante para los que la observamos 2 o 3 siglos después. Con la imaginación, pero basados en datos reales, construimos una pequeña comunidad, con sus pequeñas tensiones, pero, salvo excepciones, con una unión bastante grande entre sus vecinos. De estos sobresalen siempre unos pocos por su especial inquietud, o por su cultura algo más elevada, o por tener quizá mayor capacidad de iniciativa. Estos serán siempre los que lleven la rienda del pueblo. Los demás viven enfrascados en su trabajo, en la agricultura o la arriería. Procuran cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, pero no están especialmente interesados en las tareas burocráticas o administrativas. Hay, a lo largo de cada siglo, una serie de nombres que se van repitiendo para ocupar los cargos. Unos ocupan durante un año la alcaldía y al año siguiente son alguaciles mayores o regidores. Aunque el desempeño del cargo de alcalde solo duraba un año y su labor no fuera, en la mayoría de los casos, de una especial relevancia, es de suponer que esta elección anual de nuevos alcaldes levantaría cada año cierta expectación. Aunque solo fuera por razones puramente sociales, o si se quiere, honoríficas, cada familia sentiría satisfacción o contrariedad después de conocer los resultados.
los sentimientos humanos en una comunidad tan pequeña, es muy difícil que caigan en la indiferencia. Por eso, el día 24 de junio tiene en el pueblo una especial significación. Vamos a intentar reconstruir la escena de cualquier 24 de junio de estos siglos XVI, XVII y XVIII, en el momento en el que se va a realizar el acto de la elección de alcaldes ordinarios. Hay que hacer una primera observación, y es que se elegían 2 alcaldes para cada año. Era, por lo tanto, un mando bicéfalo. También es preciso advertir que cada 5 años se efectuaban en el pueblo una especie de elecciones en que cada familia daba un conjunto de nombres de las personas que les parecían más adecuadas para ocupar los cargos públicos. A este procedimiento se le llama inseculación. Después de esta consulta popular se hacía el recuento de votos y se seleccionaban las 13 personas que habían obtenido mayor número de votos. Cada uno de estos nombres se escribía en un pequeño papel llamado cedulilla, y estas cedulillas se envolvían en cera amarilla o roja. En cera amarilla los 10 primeros, en cera roja los 3 siguientes. Estas 13 cedulillas se introducían en un cantarillo de madera que se guardaba en un arca de la sacristía de la iglesia, y llegado el 24 de junio de cada año se procedía a la extracción de 2 cedulillas que correspondían a los alcaldes ordinarios, cuyo mandato duraba, lógicamente, hasta el mismo día del año siguiente. Mientras que hubiera cedulillas envueltas en cera amarilla, debían sacarse estas, dejándolas de cera roja para cuando se acabaran las amarillas, bien por defunción de alguno de los elegidos o por otra circunstancia que les impidiera tomar posesión del cargo, como por ejemplo el tener alguna deuda con el concejo. En este caso, no podían ser elegidos como alcaldes, y se dan algunos casos de estos en las actas del ayuntamiento. No era infrecuente el tener que sacar más de 2 pelotillas de cera, porque alguno de los elegidos no pudiera acceder al cargo. Por ejemplo, en 1802 sale elegido José Hielo Molina, quien renuncia al cargo por motivo de salud, pues tenía una enfermedad en la pierna que le impedía llevar una vida normal. Unos años más tarde, en 1808, año de la Guerra de la Independencia, se da la circunstancia de que ya no hay pelotillas para sacar, pues en los años anteriores se han agotado hasta las rojas, por haberse producido varios casos de no aceptación justificada del cargo o cualquier otra circunstancia que les permitiera tomar posesión. No quiere nadie hacerse cargo de los puestos de alcaldes ordinarios y en octubre debe realizarse otra insegulación. En la elección de 1816 se llegan a sacar hasta 4 bolas, pues sale elegido en primer lugar Francisco Gómez Maquilón, que no presenta ningún impedimento. Pero en la segunda extracción sale Antonio Gómez de Patricio, que pide se le releve de esta responsabilidad porque el primer alcalde es su suegro y no considera correcto que 2 personas con lazos familiares lleven la alcaldía. Se acepta la renuncia y se procede a extraer otra pelotilla, en la que figura el nombre de Joaquín Maquilón, que también tiene impedimento legal y no puede acceder al cargo. Es preciso sacar, por tanto, otra pelotilla, y sale José Gómez Simón, que por fin puede tomar posesión, como así lo hace, aunque tienen que llevarle a su casa la vara de justicia, que es el símbolo de su mandato, porque estaba enfermo en cama. Fue, pues, la elección de este año, 1816, bastante salpicada de incidencias. Pero vamos a reconstruir ahora
una de estas elecciones sin ningún tipo de problemas, la del año 1691, que solo tuvo como algo excepcional el que por alguna razón que desconocemos se realizó el 1 de marzo en lugar del 24 de junio. La dirección de este acto la lleva el cura, Fray Cirilo Berenguel. Es él quien reúne a todos en la sacristía y quien de alguna manera lleva la iniciativa. En la villa de Abarán, estando reunidos en la sacristía de esta parroquia de San Pablo, Jacinto de Molina y Mateo Maquilón, alcaldes ordinarios, Francisco Castaño, alférez mayor, y Francisco Ramón, regidor, el concejo, justicia y regimiento de esta villa, juntamente conmigo, Fray Cirilo Berenguel, de la Orden de Nuestro Señor Padre San Francisco, que ejerzo como cura ecónomo de esta parroquia, vamos a proceder a la elección de alcaldes ordinarios, como se acostumbra a hacer cada año, para que sirvan desde hoy hasta el próximo año de 1692. Vamos a comenzar procediendo a la apertura de este arca que tenemos en la sacristía, donde se encuentra el cantarillo con las correspondientes cedurillas. Señores alcaldes, abran ustedes con su llave la cerradura que les corresponde. Señor regidor, haga usted lo mismo con su llave. Y ahora yo, como cura de esta villa, con la llave que me corresponde guardar, abriré la tercera cerradura. Una vez abierta el arca, vamos a sacar el cantarillo que se guarda en ella. Llamemos a un niño para que sea su mano inocente la que extraiga las dos bolas del cantarillo. A ver, tú, Bernardo. Sí, el hijo de Pedro Molina Martínez. Saca una de estas pelotillas de cera amarilla que ves en este cantarillo. Bien, en esta cedurilla figura el nombre de Alonso Fernández, alcalde en amarillo con 19 votos. Ahora, Bernardo, saca otra pelotilla para saber quién será el compañero en la alcaldía de Alonso Fernández. En esta cedulilla aparece el nombre de Ginés Gómez de Jerónimo, alcalde en amarillo con 28 votos. Pues si ninguno de ustedes tiene ningún impedimento, tomaremos juramento y daremos posesión como alcaldes ordinarios para este año a Alonso Fernández y Ginés Gómez de Jerónimo. Esta sería una reconstrucción aproximada de la escena que se repetiría año tras año en la sacristía de la parroquia para elegir alcaldes. Un dato significativo y revelador de la influencia de la Iglesia en todos los terrenos de la vida social, de la que ya hablamos en el programa anterior, es que esta elección no se desarrolla en el ayuntamiento, como correspondería a la elección y toma de posesión de los alcaldes electos, sino en la sacristía de la Iglesia y con un protagonismo especial por parte del clero. El poder civil y el religioso se encontraban pues muy entrelazados. Como otra curiosidad más o menos significativa es que algunas de estas autoridades apenas si sabían escribir, y ello se puede observar en las firmas que rubrican los documentos. En este de 1691, el alcalde Ginés Gómez de Jerónimo tiene una caligrafía casi de analfabeto, muy primaria, al igual que uno de los alcaldes que cesan, Jacinto Molina. Todo ello nos lleva a la configuración de un pueblo formado por gentes trabajadoras, entregadas por completo a su huerta y a su trajinar, pero no de una categoría social elevada. Esta ha sido desde siempre
la caracterización social de nuestro pueblo. Han escuchado ustedes, como música de fondo de este apunte histórico, el concierto para 2 mandolinas de Vivaldi, interpretado por la Orquesta de Cámara I Musici. Esta sintonía de una bella historia, comenzamos esta tarde este espacio ya acostumbrado de Abarán desde la distancia. Cada semana el programa nos depara algo especial, algo diferente. Esta semana también va a ser así. Esta semana la palabra distancia no tiene casi sentido, por no decir no tiene ningún sentido. No hay distancia física en el personaje de esta semana apenas y distancia sentimental mucho menos. El personaje de esta tarde es José Luis Gómez Fernández. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, más o menos sabes, ya te hemos informado del contenido de este apartado dentro de Trajinantes. Y es cada semana hablar con una persona de Abarán que se encuentre fuera de nuestro pueblo y ver lo que siente ella desde la lejanía de nuestro pueblo, si se olvida el pueblo fácilmente, si cuesta mucho trabajo, si cuesta poco, si es sencillo, si es más complicado, todo eso. Realmente ya sabemos que en el caso tuyo la distancia es muy pequeña o nula ninguno. La distancia física pues de unos pocos kilómetros y la sentimental seguro que ni siquiera de 1 centímetro. Realmente, ¿alguna vez tú te has sentido distante o has perdido el sentimiento, el arraigo en tu pueblo? Hombre, esto verdaderamente es muy difícil siendo de Abarán. Primero por la distancia, como bien has dicho, que yo realmente semanalmente estoy en Abarán por cuestiones comerciales y además por cuestiones de familia y por diversos asuntos. Pero el ser abaranero quizá es una cosa que tiene un carácter especial como cualquier hombre que sea de su pueblo, ¿no? Pero en este caso mío, pues creo que se centra más en el sentido siguiente, y es que yo soy de los abaraneros que por muy lejos que esté, hay 3 cosas que yo jamás he dejado de asistir a Abarán. Y esto que sirva como referencia de lo que yo me siento abaranero. Que son, como podréis imaginaros, el Día de los Santos Médicos, día 27 de septiembre, el Día del Niño, día 6 de enero, y el otro día característico de Abarán, que es el Domingo de Resurrección. Indudablemente, estos 3 días yo no me conozco todavía que no haya faltado yo a Abarán ningún año. Bien, nos quitas, claro, el hablar contigo es que es muy, en cierto modo, arriesgado, porque ya nos quita algunas de las cuestiones que siempre planteamos. Yo te iba a plantear a renglón seguido lo que tú ya me has contestado, porque sé de buena tinta, no por vivencia propia, de que esos 3 días característicos y peculiares de abaranero, yo por lo menos no recuerdo, tú recordarás mejor que yo, creo que no ha faltado nunca. Por eso te iba a preguntar, claro, si alguno de estos días extraordinarios fuera de lo normal, de estos días festivos de Abarán, al sentirte fuera, de alguna manera se recuerda, el pueblo no se recuerda, que es lo que siempre preguntamos, claro, pero en tu caso no tiene sentido porque tú siempre estás dentro y además haces lo posible por... Hombre, han habido épocas en que yo no he estado tan cerca de Abarán, como vivo en Murcia ahora, he estado viviendo concretamente en Valencia, en Córdoba, y de verdad es que cuando uno está lejos de Murcia y concretamente de Abarán, pues se siente enormemente la lejanía. Tanto es así que yo no podía pasar indiscutiblemente sin venir a Abarán
ya no por esa fecha, sino dentro de la normativa del año entero, pues tenía que venir indiscutiblemente durante todo el año algún día a Abarán, porque sentía enormemente la distancia del pueblo de Abarán. Si tuvieras tú, un poco desde fuera y desde dentro, que definir nuestro carácter, nuestra forma de ser, que definir, por ejemplo, alguna virtud especial, algún defecto especial, ¿cuál señalarías? Hombre, como virtud especial, desde luego hay una virtud especialísima en el habanero, que es, y valga la redundancia, es ser muy habanero. O sea, Abarán no se nos puede tocar bajo ninguno de los conceptos, sea bueno o sea malo. Nada más que tenemos nuestra idea hecha de lo que es Abarán y de lo que es ser habanero, e indiscutiblemente eso que no nos los toque. Los defectos que naturalmente tenemos, pero que en realidad son defectos que yo quizás por ser habanero pues no los vea tampoco muy claros, pero que quizás el afán emprendedor, el afán trabajador a veces nos aparta un poco del sentimiento de las cosas y del sentimiento de la vida. O sea, que vivimos más al día que más para el futuro, estamos. Y entonces esto quizás sea una pequeña cosa en contra que tenemos que llevar, porque claro, naturalmente hay que llevar cosas buenas y cosas malas. ¿Tú crees, por ejemplo, que el habanero, como pequeño defecto, como un elemento un poco a destacar, es un hombre individualista? Pues sí, para muchas cosas el habanero es individualista. Quizá en los negocios el habanero es individualista, quizá. Sin embargo, el habanero tiene un sentimiento comunal cuando se trata precisamente de esos días que ya hemos nombrado anteriormente, en los cuales nos reunimos todos como una piña y que en ese momento vemos y podemos observar lo que nos fijamos un poco en este aspecto, que si para todo hiciéramos efectivamente esa piña, quizá la cuestión de unión, por ejemplo, hablando comercialmente, quizás no fuese mejor y no tendríamos que estar siempre pendientes, como aquel que dice, del tiempo. Porque ayer precisamente en Abarán, comercialmente hablando, porque nosotros en Abarán no podemos decir que no somos agricultores ni somos gente que estemos alrededor de un medio común que es la huerta, pues muchas cabezas miraban para arriba, tanto creo que el comerciante como el trabajador, porque se iba a una campaña entera de trabajo. Entonces quizás si esa unión, aunque con el tiempo no se puede hacer nada, pero quizás esa unión no nos hiciera estar siempre pendientes de uno mismo, de lo que le pasa a uno mismo, ¿estamos? Bien, generalmente tratamos aquí aspectos más que nada sentimentales o puramente sensibles, puramente sensitivos quizá. Pero contigo podemos hablar, aunque solo sea brevemente, quizás de aspectos un poco diferentes, por ejemplo, de aspectos económicos. Tú estás al tanto de la actividad económica de Abarán, por tu profesión, por tu trabajo. ¿Tú realmente, en estas circunstancias económicas en que vivimos, realmente crees que se puede seguir esta actividad económica tal como se llama Abarán? ¿Hay que reconvertir, podemos decir? ¿Abarán, tal como está actualmente, tiene futuro? Hombre, si pensamos, adentrándonos un poco más en el futuro, como bien dices, indiscutiblemente no vamos a tener más remedio, o sea, ya es que no vamos a decir que es que no queremos, es que no vamos a tener más remedio que unirnos para poder soportar toda la presión que va a traer consigo el mercado común. Y esto es un hecho que está ahí, es un hecho que no podemos evadirnos de él, porque indudablemente tendremos que adoptar medidas, en fin, las medidas no yo, sino los que generalmente
pertenecen al gremio o a la fuerza viva comercial de Abarán, para que indudablemente todo este proceso no conlleve grandes desilusiones, porque la puerta del mercado común está ahí, pero para adentrarnos en ella va a ser muy difícil y muy dificultoso, aunque tengamos en cuenta que la agricultura va a tener sus problemas, aunque luego a la larga seamos los más beneficiados, pero que indudablemente se tendrá que pensar de otra forma. Eso es, yo creo que no habrá más remedio, que plantear las cosas de otra forma. Bien, vamos a cambiar un poco de tercio, y ya ha empezado el maestre con la presentación de hoy, hablando de aquella voz del Valle. Perdona, y él toma la palabra. No tomo la palabra. Es que tenemos que hacer un intermedio musical. Y entonces, como el último día me dijisteis que era un poco cacique, porque me apropié de la palabra y de la música con lo de Canarias, ahora te voy a dar gusto a ti, a Suelo de Cangas, que lleva desde que empezamos el programa diciendo que por qué no poníamos Alguien cantó de Matt Monro. Entonces hoy, como intermedio de esta entrevista, te vamos a dar gusto, para que no digas luego que yo soy el único que hace lo que quiere, y vamos a poner de intermedio musical Alguien cantó de Matt Monro. Además, no sé, es precisamente de la época mía. Claro, ¿no? Matt Monro. Y de la nuestra. Lo poníamos mucho entonces en la emisora. Claro, además esa era la canción con la que casi todo el mundo se declaraba. O sea que, vamos, ponte Matt Monro. Y Adamo. Y Adamo. Adamo. Pero ahora Alonso Mano Hierro nos va a poner a Matt Monro, dedicado a Suelo de Cangas. Quizá no supe hablar cuando debí. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos. Sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado, como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Bueno, José Luis, en el año 60, los años 60, cuando funcionaba aquella emisora, Radio Abarán, emisora La Voz del Valle, que transmitía en onda media, pues entonces nosotros, los que ahora estamos aquí haciendo el programa,
teníamos 10 y tantos años. No hablemos de años, porque eso sí que me molesta a mí de los años, porque cada vez que me vas a preguntar los años y entonces eso para mí es un desastre. No, yo a ti no te voy a preguntar Yo los tengo un años. tío que me dice, siempre que le pregunto, tío, ¿cuántos años tienes? Y me dice mi tío, sobrino, si quieres seguir sobrino, si quieres seguir siendo sobrino mío, no me preguntes jamás los años que tengo. Así que todos somos jóvenes, ¿verdad? No, todos somos jóvenes. Prosigue. Eso te lo decía porque los que ahora hacen esta emisora, esos que ves allí a la otra parte del cristal, pues o estaban recién nacidos o no habían nacido aún cuando aquella emisora emitía. Evidentemente eran otros tiempos, eran otras circunstancias. Entonces, hacerte a ti preguntas concretas sobre aquella emisora es un poco difícil, sobre todo porque nosotros la veíamos desde fuera. Enchufábamos la radio y oíamos aquello desde la ermita. Señorita, ponga el 40 cuando lo hacíais en la campaña de Navidad. Y otros programas. Sí, bueno, otros muchos programas. Cuando el teléfono era de clavija, entonces cada vez que había que llamar a la emisora, pues tenías que llamar, Anita, dame el 40. Exactamente. Y por eso se llamaba el teléfono, señorita, el programa se llamaba Señorita, ponga el 40. Efectivamente. Entonces yo casi te dejo a ti a que tú nos hagas una historia y nos cuentes anécdotas de aquella emisora, así a tumba abierta, y ya intervendremos nosotros cuando... Sí, cuando lo creáis oportuno me contáis y entonces intervenís. Bueno, en principio tengo que decir, para que todo el mundo me conozca, porque claro, decir José Luis Gómez Fernández Navarán es como, no sé, Gómez, pues ya me explicaréis. Entonces yo soy, para que mucha gente que no sabe quién soy, pues explicaré quién soy. Soy hijo de María la Mulata y de Enrique el Litero, ¿sabes? Entonces soy el mayor. Y así todo el mundo sabe quién soy y sabemos ya trasladarnos a una... O sea, es Pepe Luis de la Mulata. Efectivamente, bueno. Entonces, la emisora que nosotros montamos, si podemos decir que montamos, aquello fue una idea del sacerdote que en aquella época estuvo con nosotros en Abarán, don José María Peñaranda, que yendo un día a ver a Pepe de la Radio, pues Pepe de la Radio tenía por allí una pequeña emisora que ya conservaba, por lo que se ve, de antes de la guerra, y aunque luego la transformó, que por cierto hoy me he traído una pequeña entrevista que no sé si dará tiempo para que escuchen ustedes a Pepe de la Moricia, que en realidad es el técnico que dio lugar a todo esto, a todas estas dos emisoras que hubieron en Abarán. Entonces surgió pues de ese entretenimiento que existe en el pueblo. Por aquella época prácticamente la televisión, los programas eran muy pequeños, muy cortos. Teníamos que entretenernos y además como figura demostrativa y documental de que en Abarán podíamos decirle al pueblo algo de lo que podíamos decir en aquella época, porque realmente todos sabemos, en fin, yo realmente no tuve ningún prejuicio de hablar todo lo que quería, ¿no? Pero ya sabemos lo que pasaba, la ley aquella que hubo, que había que censurar todos los textos y todo de lo que pasaba por la emisora. Entonces nos reunimos un grupo de amigos, entre ellos, pues como ya he citado, a don José María Peñaranda, y aquí, como he enseñado, tengo la foto precisamente del elenco, si se puede llamar elenco, de los que formábamos aquellas personas de la emisora, que era Juanita Arena, José Joaquín, que en fin, todos lamentablemente hemos perdido, Pirro, que fue otro de los almas de aquello, Augusto Puche, Tele es Cosme, que se llama Cosme, que estaba en Telégrafo, por eso le llamamos Tele, que ocupaba el control, José Luis del Sereno, para que le conozcan ustedes, Maruja de Cañero, que también era otra de las personas que también colaboró, Encarnita, que esta chica ya no sé, no la veo por Abarán, supongo que se casó, está en Cieza, ¿no? Y en fin, y otros tantos que formábamos pues con mucho entusiasmo toda aquella playa de gente ilusionada porque Abarán tuviera una emisora al igual que lo tenía Cieza, que claro, entonces nosotros no podíamos ser menos. Indiscutiblemente lo que hacíamos era tapar a la emisora de Cieza, porque resulta que salíamos por la misma sintonía que la de Cieza, y había unos pequeños líos entre que tú me tapas a mí y yo te tapo a ti, que por eso fue cuando vino la ley Fraga para suprimir toda aquella serie de emisoras que hubieron. Naturalmente, a raíz de la emisora, pues se hicieron muchos programas, muchas cosas que la gente verdaderamente entusiastamente pues nos ayudaba, nos apoyaba,
Y yo recuerdo, por ejemplo, aquel famoso programa que hicimos de la burra, aquella recaudación que hicimos monstruo, digo monstruo porque la inició Adolfo Fernández en Murcia con la riada de Valencia y la proseguimos varios pueblos de la provincia, entre ellos pues Abarán, que me acuerdo que se recaudaron en aquellas fechas, recaudamos en Abarán 200.000 pesetas, estamos hablando del año 60 y tantos, y claro, pues se contribuyó pues, indudablemente, en fin, en ese programa como otros tantos, ¿no? Entonces, a raíz de aquello, también la emisora colaboró en la primera verbenas que se hicieron en Abarán, con objeto de la elección de la primera reina que se hizo seriamente en Abarán, que la primera, recuerdo, por cierto, que fue Soledad Morte. Fue la primera que se hizo en el antiguo cine, que ya no existe, del Terraza Cervantes. Y allí vino, por cierto, me acuerdo que también vino la cantante que se quedó segunda en el Festival de Benidorm, que fue Ana María Rey. Y vinieron de locutores Pedro Ortuño, que ya falleció en un accidente del coche, que era director de Radio Popular de Murcia, y colaboró con nosotros en el proceso del montaje de la primera verbena. Y luego pues así se fueron montando año tras año espectáculos, en fin, todo relacionado. La emisora era la que tomaba la iniciativa verdaderamente de toda esta serie de verbenas que después se han prorrogado en el parque y que todos conocemos del éxito que tiene no solamente en el pueblo, sino realmente en toda la provincia. Y la emisora, pues no sé, había casos, yo no sé, anécdotas, pues sí, pues se podían contar muchas, pero voy a contar una que, por ejemplo, me viene a la memoria, concretamente de Temistoclés, que tampoco existe, que era un hombre, era una buena persona, era un hombre muy simpático, muy salado. Este hombre, teníamos la emisora encima del ayuntamiento, y él vivía enfrente del ayuntamiento arriba, tenía allí una tienda y encima. Y Augusto Puche, porque era el control, estaba esa tarde en el control, resulta que ponía los discos y ponía un altavoz fuera, pero claro, en plena siesta, pues claro, el altavoz sonaba y Temistoclés, el hombre, no podía dormir la siesta, eso era lógico. Con que ya cansado este hombre de que esto sucediera así, pues veo que un día había un espejo grandísimo en la ventana y le digo yo a Augusto, Temistoclés ha puesto un espejo allí, digo, ¿esto qué significa? Y claro, nos reflejaba el espejo. Con que de pronto digo, pues nada, este espejo que no lo quita, digo, y todos los días igual con el espejo. Hasta que ya un día le digo a Temistoclés desde el balcón, digo, Temistoclés, el espejo. Dice, ¿veis cómo os molesta el espejo? Todo esto diciéndomelo desde el balcón a balcón. Dice, es que así choca la voz del micrófono, va y os da a vosotros otra vez. En fin, son anécdotas de estas que, en fin, en Temistoclés hay que conocer a la persona porque verdaderamente era un hombre muy, muy simpático. En fin, y como pues no sé, tantas anécdotas que no sé, ahora mismo no me viene a la imaginación. Quizá en el transcurso, si tenemos un poco más de charla, pues podremos hablar más de esto. ¿Estamos? En fin, si quieres preguntarme alguna otra cosa. No, bueno, es que yo quería preguntarte, así, a ver, ¿qué programas? Porque claro, ya te digo, yo prácticamente me acuerdo de esos dos programas, pues no sé, por el nombre que tenían, tan raro, pero aquí en ese carpetón de papeles que te has Sí, bueno, esto es que me he traído un carpetón aquí porque conservo algo de los programas que escribía yo y algún otro de Peñaranda, que éramos los que escribíamos, y Pirro, que también escribía programas. Y fundamentalmente, pues no sé, aquí por ejemplo veo uno que hacíamos que se titulaba La llamada indiscreta y 6 preguntas de órdago. Pues por ejemplo se decían cosas tan peregrinas, por poner un ejemplo, ¿qué le gustaría más freír, un huevo o planchar una corbata? En fin, eran entretenimientos musicales que lo adornábamos con música o tal. Por ejemplo decíamos, de no ser mujer y haber sido hombre, ¿qué carrera hubiera elegido? ¿Hijo de papá o ingeniero? Porque entonces la carrera de ingeniero era la que privaba. En fin, por ejemplo, se hacía otro programa. Sí, por ahí he visto yo una también que decía algo del churri. Sí, bueno, esto es que nos metíamos precisamente, nos metíamos en estos programas, nos solíamos meter con alguien. Una vez se le tocaba, ese día precisamente, pues le tocó a mi tío, que era dice,
Dice, ¿usted cree que de verdad que el churri es Vicente Parra o que Vicente Parra es el churri? O sea, yo mismo me metía a conversar que teníamos cierta libertad de expresión, ¿estamos? Porque, por ejemplo, antes os he leído que nos atrevíamos a decir, por ejemplo, esta frase que yo digo aquí, por ejemplo, en uno de los programas, como dijo otro inglés, Chesterton, democracia significa gobierno por los de sin educación, mientras que aristocracia significa gobierno de los mal educados. En resumen, que no nos queda más que decidirnos por la pachanga, y sonaba la música de la pachanga. O sea que, en fin, programas de estos entretenidos que nosotros pues procurábamos que la gente en aquella época, que había pocas diversiones, pues se entretuvieran un poco sobre este asunto. Por ejemplo, había otro programa que hicimos que se llamaba Un trono para 4 niños, que esto era con motivo de la Navidad. Hacíamos un programa en el cual recaudábamos dinero para darle a los más necesitados, y comprábamos prendas y tal, y se hizo un programa que se llamaba Picardías para mi niño. O sea, que se hacía un juego de palabras con el fruto típico de Abarán, caramelo típico de Abarán, ¿estamos? En fin, vosotros diréis... Hay quizá... En nuestro pueblo no hay grandes hitos históricos, ni en los siglos anteriores, tampoco en este siglo en el que estamos. Pero en este siglo tenemos, en estos últimos años, un hito deportivo bastante importante, creo yo, y es la subida de nuestro equipo de fútbol a segunda división, allá por los años 60. En aquellos años que existía la emisora, ¿cómo se vivió este acontecimiento? ¿Tú recuerdas perfectamente aquel momento? Pues sí, porque precisamente lo vivimos de lleno totalmente. De lleno porque aquello fue toda una fiesta, dio lugar el éxito de que la Abarán subiera a segunda división. Además fue una carrera meteorita, o sea, fue algo rapidísimo. Empezaron en primera regional y cada año iban subiendo escalones, segunda regional, primera regional, tercera división y segunda división. Aquello fue gracias, pues no sé, fue a 4 o 5 señores que se unieron del pueblo, y como todas las cosas de Abarán, cuando se deciden hacer algo, lo hacen, y lo hacen hasta el final. Hasta que estos señores, pues claro, se hartaron ya un poco, no ya de esto, sino no se hartaron del fútbol, se hartaron de dar dinero para el fútbol. Claro, porque eso tenía que tener un límite. Cada día se necesitaba más dinero para contratar a jugadores con más categoría. Indiscutiblemente yo viví precisamente la derrota última, más desastrosa que tú. Yo hablo de derrota porque la viví yo, la viví en Valencia, del Abarán, cuando ya descendió al tramo a tercera división de nuevo, y fue contra el Mestalla, que a mí me cogió precisamente en Valencia. Yo estaba en Publicidad Lanza, en radio, estaba en una emisora de radio, y me vine con el equipo del Mestalla a jugar a Abarán, porque el Abarán había perdido allí, y entonces el Mestalla le tocaba jugar en Abarán. Y entonces me vine con el equipo del Mestalla en el coche mismo, en el autocar, y precisamente esa derrota fue una de las que más se notaron, porque perdió el Abarán por 4-0, una cosa así, recuerdo. Tanto es así que, por ejemplo, aquí me sale una hojilla de esta del programa que hacíamos de Dinero al Bote, por ejemplo, decíamos: el Murcia no tiene bastante con sus muchachos, ha pedido refuerzos al Abarán y jugarán Monova y Martos, que eran jugadores entonces del Abarán de segunda división. Pero esto hay una persona que lo vivió muy de cerca, los acontecimientos del club de fútbol, que fue José María de la Nati, que era el cronista oficial de todo lo que sucedía con el equipo de fútbol. En fin, aquello fue una epopeya, si se puede decir, pues epopeya deportiva, que indudablemente paseamos el nombre de Abarán por toda España. Tanto es así que en Abarán se dio una anécdota en la cual yo estaba, en la cual en el autobús, allí en Madrid, yo iba en el autobús, y un señor comentando con otro decía: ¿quién será el equipo este? Que yo no he conocido este pueblo en mi vida, ni lo he oído nombrar, que está en segunda división. O sea, era un comentario vox populi de toda España, que un equipo desconocido hubiera subido a segunda división. Sí, algún día hablaremos aquí en el programa de ese hito, porque es fundamental. Yo con la gente que tengo de contacto diario, que no es precisamente de aquí de la provincia, o incluso de provincias muy lejanas, el pueblo solamente le suena por eso. O
sea, a los aficionados solamente les suena progresado, sí. Yo me acuerdo de cuando estaba el Abraham en segunda división, jugaba con este, con el otro, y a los aficionados al fútbol solamente les suena ya el pueblo por aquello. La actividad económica, empresarial o industrial les importa muy poco. Bien, cuando estamos buscando, simplemente son curiosidades. Sí, no, es que me ha venido al hilo otra anécdota, por eso, ¿no? Pregunta, No, y ahora sí, la contaré. Cuéntalo. No, es que de las muchas entrevistas que hicimos, porque en Abarán se hizo muchas entrevistas, porque Abarán siempre ha sido un pueblo muy teatral. Teatral quiero decir en el sentido que nos ha gustado mucho el teatro y han venido buenas compañías de teatro a visitarnos, tanto en el desaparecido Teatro Guerrero como el no tan desaparecido Teatro Cervantes, pero que, en fin, que prácticamente cerró sus puertas, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, se le hizo una entrevista, y la hice yo, a Antonio Machín, todos vosotros, en fin, ya ha muerto también, Sí. en la cual yo me acuerdo que le preguntaba que la música moderna, que claro, como empezó en la época del rock, empezaba la época del twist, la época del, en fin, todos estos ritmos que nuevamente entraban desplazando al bolero, le hice una pregunta y le dije, bueno, ¿y usted cree que el rock and roll desplazará el bolero? Bueno, ese hombre, como era negro, yo creo que se puso blanco, porque me cogió el micrófono y apretándolo así, con voz así casi temblorosa, llegó a decirme: el bolero no hay quien lo derrumbe, el bolero es eterno. ¿Claro? Y me acuerdo de esa emoción que Antonio Machín puso en esto. Otra persona muy curiosa, y que era, en fin, y que por cierto ahora su hija es una gran actriz, que también tuve el honor de entrevistar, fue Antonio Molina, sí, que era un hombre que recuerdo con mucho cariño y agrado, porque este hombre en el Teatro Cervantes, en el camerino que es tan pequeñito, allí tenía un extendido, él tenía la costumbre de extender todas las fotografías de las vírgenes que llevaba y toda su familia, que por cierto era muy numerosa, tenía, yo no sé si eran 6 o 7 hijos, y los tenía todos, antes de salir al escenario besaba todas las estampas, ¿sabes? En fin, y como esto, pues no sé, podríamos hablar de otras tantas. Una de las cosas que me quedé con ganas de traer fue, cosa que a lo mejor no la conoce nadie, es que yo tuve la suerte también de, en fin, estoy contando cosas, de conocer a Julio Iglesias. Tuve la suerte por una razón, y eso ya no pude yo traerlo a la emisora, fue en los comienzos de Julio Iglesias, cuando ganó el Festival de Benidorm. Coincidimos los dos en Murcia, él lo habían suspendido en Derecho, y entonces él vino a Murcia a terminar una de las asignaturas que le quedaba para terminar la carrera. Entonces coincidimos en el hotel, digo hotel porque entonces los estudiantes pues estábamos en una pensión, y aquello hotel, yo era el decano del hotel porque era el que más tiempo estaba allí en el hostal aquel. Y entonces él coincidió allí, y esa noche, y una de las noches precisamente que él iba a presentarse a Benidorm, me propuso, esto es cierto, y yo, como yo me gustaba aquello, me propuso, y yo le propuse a él que yo me haría, con mucho gusto, me dejaría todo lo que estaba haciendo para irme de manager. Figuraos si yo, en ese momento, hubiera aceptado, por además hicimos muy buena amistad, estuvo allí pues, unos 7 meses, estamos. Y realmente era un hombre de un carácter excepcional, sencillo, amable, y como cantante era excepcional, porque él con la guitarra solo allí, sin altavoces, sin micrófonos, cantaba de maravilla. Y la prueba es que Julio Iglesias ahora mismo, pues, no es que me haya venido a hacer propaganda de Julio Iglesias, es una anécdota más de mi vida un poco trajinante, estamos Hablando de trajinante, nosotros cuando comenzamos con la tarea esta de hacer este programa, que para nosotros es lo que nos llena, quizás lo que estamos toda la semana esperando hacer, es quizás lo que con Melo y yo hacemos en toda la semana, pues estamos empezando con buscar el título, buscar el nombre adecuado, y a mí se me ocurrió el nombre Desde la Ermita, hasta que el maestre, que tiene que estar en todo, que para eso es el maestre, entonces me observó finamente. No, porque ese título ya no es original. Yo no sabía, por supuesto, aquella emisora pues apenas me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo casi en absoluto, porque no la viví, era muy niño aún. Entonces se me ocurrió aquello, ese programa Desde la Ermita, ¿de qué tipo de programa era? Pues eso era sencillamente, eso fue una idea de don José María Peñaranda, que como era un hombre para esto, era un hombre con una idea de radiofónica, que si en vez de ser sacerdote hubiera elegido esa profesión,
pues que era un hombre muy polifacético. O sea, él manejaba el estudio, manejaba el discos, poníamos la música que él elegía, escribía muchos programas, y ese fue uno de los programas que él inventó. Y ahí desde la ermita, pues era ni más ni menos que se asomaban personajes muy parecidos a lo que hoy estáis haciendo vosotros, y se comentaban cosas del pueblo. O sea que sencillamente era un programa muy sencillito y muy ameno. Bueno, te pediríamos, como tú, experto, hombre por lo menos aficionado y experto en el mundo de la radio, pues que nos dijeras, pues más o menos, qué te está pareciendo el programa, qué ideas tú nos darías, si crees que es buena la idea. Hombre, yo, experto de la radio, yo hubiera querido ser experto de la radio, porque la radio fue una vocación que yo descubrí tarde. Digo tarde, bueno, en el sentido de que la descubrí cuando ya estaba iniciado un poco en mi vida de estudiante y todo esto, y es mi vocación que tengo entre ceja y ceja, ¿no? Y que algún día, pues quizá me dedique no ya a hablar por la radio, pero sí a escribir cosas para la radio. Entonces, claro, los tiempos son distintos. Entonces ahora tenéis aquí un micrófono, el tal cachofa, que llaman ahora, ¿no?, donde la libertad ahora mismo es total para hablar, decir y hacer todo lo que uno quiera, dentro de la libertad de los demás, claro, estamos. Pero realmente en aquella época era difícil poder hacer un programa de acuerdo con cierta garantía de que no iba a pasar nada. Entonces yo este programa, concretamente el que estáis haciendo vosotros hoy, pues me parece muy interesante porque trae hechos a la memoria de cosas que han pasado en otras épocas y que ahora la gente joven, pues es bueno que se les recuerde bajo el punto de vista de que la tradición no se tiene que perder, que las cosas que han pasado están ahí y que debemos de guardarlas con celo, con cariño, porque a fin de cuentas han sido todo este pueblo que es Abarán. Bien, se nos ocurren tantas cosas que podríamos estar hablando, pero el tiempo, aunque tampoco es que tengamos grandes prisa, pero en fin, también antes o después tenemos que terminar. Yo lo que sí quisiera antes, si vamos a terminar, es dedicar un recuerdo enorme desde aquí, desde los micrófonos, de que he venido yo a este micrófono como podía haber venido cualquiera de los que contribuimos a la puesta en marcha de la emisora de Abarán. Entonces quiero dedicar un recuerdo pues a todos estos amigos entrañables, unos que han desaparecido y otros que no han desaparecido, que están lejos o están cerca y que indudablemente, si me están oyendo, pues ya saben que yo les mando un abrazo y un cariño enorme, y que ojalá la emisora esta que se ha montado aquí termine como terminamos en aquel entonces, con esa época de aquella emisora, entrañablemente amigos y entrañablemente divertidos, que era lo importante. Bien, sé que recordáis con nostalgia positiva y con una nostalgia legítima, porque la nostalgia no tiene por qué ser negativa y solamente un elemento de tristeza. Sé que recordáis todos aquellos momentos, y todo el pueblo de Abarán, por lo menos ya la gente de una cierta edad, recuerda con cariño aquel grupo de personas amigas que se reunían para hacer un poco más agradable la vida del pueblo en aquellos momentos, pues quizá algo difíciles en algunos aspectos. Solamente nos queda decirte, Pepe Luis, gracias por el rato que nos has hecho pasar esta tarde. Y un momento, en aquel momento los ratos de Abarán no eran tan difíciles. Abarán era uno de los pueblos que se salvaba un poco de toda esa dificultad que quizá había en otros pueblos. Por lo tanto, nosotros creo que debemos de tener un poco de en orgullo esto, de que Abarán en aquella época que yo estoy hablando, nos salvábamos un poco de toda esta vorágine, y porque el pueblo emprendedor da lugar a que aquí precisamente es uno de los pueblos de la provincia que siempre menos paro ha habido. Hablando en el plan de las dificultades y de todo tamaño, ¿estamos? Bien, pero lo que sí había en aquel momento es un ambiente extraordinario, una convivencia entre el pueblo, incluso en los años 60 y antes, a pesar de las dificultades económicas que podía haber en los años 40 o 50, pero lo que sí creo que había era un gran ambiente, de convivencia, un ambiente en cierto modo, fraternidad. Tanto entre mayores como entre jóvenes, como entre todos. Bueno, yo podría estar aquí contando, pero no hay tiempo, muchísimas cosas, no de la emisora, sino de otras tantas, que verdaderamente dan la imagen de un de lo que era pueblo, aquel ¿no? pueblo. Bien, como a ti te tenemos muy a mano, no será el último viernes que estés aquí con nosotros. Muchas gracias y hasta otro viernes.
Continuamos con nuestro rincón de cada viernes, que hoy nos trae el Pozo Airón. Al igual que a una persona cuando está hablando con otra y ésta no parece escucharle, sino que está absorto en su pensamiento, frecuentemente le decimos: pareces estar en la luna, o pareces estar en Babia. Existe otra expresión menos utilizada que consiste en decir: parece estás en el Pozo Airón. También, cuando algo se pierde sin esperanza alguna de ser encontrado, se dice que está en el Pozo Airón. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestro rincón de cada viernes? Muy sencillo. En nuestra toponimia existe este nombre, el Pozo Airón. Para ir hasta el Pozo Airón tendremos que tomar el camino de Macicandú hasta llegar a la casa de los Malicias frente a la de Emilio Pascual. Seguiremos el curso del barranco hacia arriba hasta llegar a la casa de los Estrellas. Enfrente de esta se encuentra un pozo en el cual ha crecido un olivo. Ese es el Pozo Airón. El topónimo debe ser bastante antiguo y debió ocurrírsele a alguien que conociera la expresión anteriormente citada, esa que hemos dicho: parece que estás en el Pozo Airón. Esta ocurrencia se divulgó hasta hacer que a este paraje se le conozca con dicho nombre. El rincón, a pesar de la falta de vegetación, es bastante acogedor. La casa de los Estrellas, pequeña, con su banco junto a la chimenea para dormir el pastor, como en tantas otras de la sierra, le da al paisaje la identidad que le distingue de los alrededores. Vuelta de hoja. Un nuevo espacio de trajinantes donde queremos reflejar la estampa literaria y humana que nuestro pueblo ha sugerido a algunos escritores. Escritores no de profesión, sino de sentimiento. Hoy recogemos un extracto de un artículo publicado en el programa de festejos del año 74 que nos parece importante por dos motivos. En primer lugar, por la perfección en la maestría en el dominio de la pluma que este autor nos presenta. En segundo lugar, porque siendo como es un hombre forastero, un hombre no de raíz abaranera, supo perfectamente captar nuestra esencia, nuestro arraigo en este pueblo querido. Abarán hermoso, de José Almagro Hernández. Viajero amigo, voy a enseñarte un pueblo, sirviéndote en él de gozoso Cicerone. Hemos dejado a unos 30 kilómetros de Murcia la carretera de Madrid y nos aproximamos a Abarán. Pasamos junto al campo de fútbol de las colonias y tú, viejo aficionado a este deporte, me haces un comentario entre admirado y sorprendido sobre la no lejana militancia del equipo local en segunda división. Poco después
te pido que detengas el coche en el punto tradicional de acceso a la villa, conocido como La Garita, y exclamo: Abarán hermoso. Tú miras alrededor, buscando sin duda alguna bella perspectiva urbana que justifique mi exclamación, y que desde luego no existe en el lugar en que nos encontramos, por la elemental razón de que está a un nivel más bajo que el resto del pueblo. Me miras extrañado y yo te cuento esta anécdota. Cuando hace unos años vivíamos en Abarán, ayudaba a mi esposa en las tareas domésticas una mujer buena, leal y trabajadora que, cosa rara en este pueblo, donde cualquiera anda por Europa como Juan por sus viñas, la buena mujer de mi anécdota apenas había salido de aquí. En ocasión de hacer un viaje familiar a Madrid, que no duró más allá de 3 días, la llevamos con nosotros. El viaje de regreso lo hizo en el más absoluto silencio. Suponía yo que estaría anonadada, pensando con admiración en lo que había visto durante su corta estancia en la capital. Y justo cuando llegamos a La Garita, despertó de su prolongado letargo, e incorporándose de su asiento, con los ojos iluminados de júbilo, gritó: ¡Abarán hermoso! Aquello me confirmó algo que ya sabía: el amor incondicional y apasionado que siente todo abaranero por su pueblo, así como un cierto cosmopolitismo congénito que le caracteriza y que no se deja impresionar fácilmente por largas avenidas, altos rascacielos, ni por ningún tipo de fachadismo exterior. Por cierto, que mis hijos, que por algo son abaraneros, aprendieron la lección, y aquel se convirtió en un grito que coreaban, siempre alborozados, cuando, al volver de algún viaje, entrábamos en el pueblo. Bueno, pues ahora entramos en el coloquio de costumbre de cada viernes y vamos a hablar algo de lo que nos sugiere este tema histórico de la elección de alcaldes y, bueno, de la transformación del programa, sino de la transformación de las innovaciones que hemos hecho, de lo que queremos hacer. Empezando por lo del tema histórico, y yo como siempre soy el que le pregunta a los historiadores, hay una cosa que me hace mucha gracia. Y es eso de que elijan a los alcaldes prácticamente por sorteo. Bueno, es que no es exactamente un sorteo lo que se hace. Por si acaso no ha quedado claro en lo que hemos escrito, lo que hace el pueblo para elegir a los alcaldes hasta el siglo XIX, o sea, hasta mediados del siglo XIX, es primero proceder a una inseculación. La inseculación es la siguiente: por sufragio universal, es decir, todos los vecinos del pueblo emiten un voto, ponen a una persona que ellos creen de confianza para ser alcalde. Se recogen todos los votos. Entonces, las 13 personas que más votos han sacado se apartan. Las 10 primeras de esas 13, o sea, los 10 que más votos han sacado de esos 13, se envuelven en una cedulilla y con cera amarilla. Y luego los otros 3 se envuelven en cera roja. Esas 13 pelotas se meten dentro de un cántaro que se guarda en la sacristía de la iglesia. El cántaro se mete dentro de un arca y el arca tiene 3 llaves.
para que nadie pueda ahí tocar. Entonces, cuando llega el día de San Juan, para elegir alcalde, es cuando aparece lo que tú puedes interpretar como sorteo. Es decir, una mano inocente, la del niño Bernardo que hemos elegido ahí, que es de un documento de que existe, real, mete la mano y saca una pelota amarilla. Y dice, leen el nombre, alcalde con 17 votos, con 18 votos, lo que sea. Sí, esa es la otra pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Alcalde en amarillo con 19 votos. Sí, quiere decir que ha sido envuelto en cera amarilla y que los votos que obtuvo en su día, en la inseculación, habían sido 17. 17 votos. Eso es lo que quiere decir, no sé si lo entiende. Sí, 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 sí. Bueno, pues vuelve a meter la mano, saca otra pelotilla amarilla, abre y entonces pues sale otro alcalde. Y esos son los dos alcaldes que durante ese año van a tener van a ostentar el cargo en Abarán. O bueno, esto no es propio de Abarán, o sea, esto se hace en muchísimos sitios. Yo creo que en casi toda Castilla es costumbre de hacerlo así. Y esa es la elección, cómo se elegía el alcalde. O sea, la suerte está en que una persona sabía que iba a ser alcalde, pero no sabía si iba a ser el primero, segundo, tercero o cuarto año inmediatamente a la inseculación. Podía tocarle un año u otro año. Hay muchísimos casos curiosos, como ese que se ha nombrado ahí, en que en el año de la Guerra de la Independencia no hay bolas, las cosas aquí están muy complicadas, entonces no quiere ser nadie alcalde, tienen que volver a hacer una inseculación. O otro caso, cuando llega el momento de la expulsión de los moriscos, un tema que ya se hablará, a ver si, o sea, estamos esperando, yo por lo menos estoy esperando que el programa tome más, o sea, que haya más audiencia, si es posible, porque es un tema muy difícil de tratar y quiero que merezca la pena, o sea, que se entere toda la gente de lo que va, el asunto de los moriscos. Y en el momento en que vienen a expulsar a los moriscos, que sale el bando real, resulta que no hay personas que puedan ostentar la alcaldía. Todas las personas que hay metidas dentro del cántaro son moriscos y han salido fuera de Abarán, no están aquí en Abarán. Y tienen entonces que coger y decir, no hacer encantalamiento, y a los 4, 5 o 6 cristianos viejos que quedan, decirle, tú eres el alcalde ordinario, tú eres el alguacil, tú eres el escribano, en fin, ya hacen la elección de esa manera. Sí, oye, y otra cosa es que así ya se ha hablado ahí al final del apunte, con la intervención tan decisiva que tiene en el tema de la elección de alcalde propiamente dicha, con la influencia que ahí tiene en este caso el párroco de la parroquia. Esto concretamente está sacado del archivo municipal, no del archivo parroquial. ¿Cómo siendo, las muestras que hay en el archivo parroquial de meticulosidad de los curas, cómo es que, a qué achacas tú que no haya ninguna nota sobre esto, o sí hay alguna nota sobre esto en el archivo parroquial? No hemos encontrado ninguna nota sobre esto. Hay un caso muy curioso, que es que la elección realmente se hacía en la sacristía de la iglesia, es decir, sacar la bola se hacía donde estaba el arca, que era en la sacristía de la iglesia. Y entonces inmediatamente los que estaban presentes, el alcalde que salía, iba acompañado hasta el ayuntamiento con los demás candidatos, con el cura, con los demás, con el concejo, con un repiquete de campanas. Las campanas estaban repicando mientras iba el alcalde, los nuevos alcaldes iban desde la iglesia hasta el ayuntamiento. No hay nada en la iglesia, de hecho no hay nada. Esto ha aparecido en el ayuntamiento, o sea, una cosa que está fuera del archivo de la iglesia. Bueno, aquí otra cosa como curiosidad, me parece que es un dato curioso el hecho de que este hombre que sale, que ya no me acuerdo el nombre, de este hombre que sale elegido alcalde y que es yerno del otro, sí, Antonio Gómez de Patricio, que es el yerno de Francisco Gómez de Maquilón, que es todo un detalle, que el hombre, en fin, y da una muestra además de la buena voluntad de la gente, de que el hombre dice que cómo va a estar una familia sola. Sí, porque eso se puede ver desde dos puntos de vista, o que sea una dimisión voluntaria, o que le diga al suegro tú una dimisión forzosa, es decir, oye, no puedo ser y yo elegantemente me salgo. Es que ten en cuenta que una de las cosas que yo veo en esto más difíciles es el marcar, o sea, el ser alcalde del pueblo dos personas, con el tanto manda tanto, uno como otro, ¿no? Es difícil, entre dos personas llevar un pueblo hacia adelante es muy difícil. Y si hay una inflexión en la historia de Abarán, concretamente, me imagino que los demás pueblos también ocurrirá, pero aquí se da a principios del siglo XIX, en el año 1800, generalmente después de la Guerra de Independencia,
en que ya se nota en las actas que el pueblo empieza a dividirse. El pueblo en el siglo XVII y XVIII es uno. Es un pueblo que lucha por sus derechos ante cualquiera que intenta atropellarle. Sin embargo, ya en el siglo XIX ahí empiezan los bandos políticos, los liberales, los absolutistas, ya empiezan a haber unos bandos políticos. Entonces, claro, ahí ya se crean unos conflictos que son más difíciles de solucionar. Bueno, yo no sé si se os ocurre a vosotros hacer algún otro comentario sobre esto. Solo de Cangas, ¿tú tienes algo? No, yo insistiendo, hablando de este punto, pues no sé, más o menos imaginarnos lo que sería en aquel momento pues la convivencia de un pueblo, la convivencia de toda esta gente. Sería un conjunto de vecinos alrededor pues de la iglesia o de su ayuntamiento. Es decir, en cierto modo, como ya ha apuntado Rodrigo, unos vecinos que estaban casi como una piña. Pero yo creo que también los documentos de vez en cuando surgen como leves retazos de ciertas tensiones entre familias. Hombre, surgen como en el caso este del siglo XVII, ¿no? Que porque un hombre le quita a otro el agua, le da con el astiz del azar en la cabeza y se la parte la cabeza, ¿no? En el azul de Blanca, ahí va abajo, en las canales, ¿no? Hombre, surgen problemas y conflictos, pero que son conflictos y problemas menores. Cuando realmente empieza el pueblo a enfrentarse en dos bandos, después de la independencia, 1812, 14, ya empieza el pueblo a ver ya se palpa que se nota en las actas otro aire distinto. Es otro aire distinto. Me parece que lo recordarás, ¿no? Que sí. Es otra cosa distinta. Claro, por supuesto que hay, antes en el siglo XVIII, pues claro que hay conflictos y hay que hacer justicia y hay casos que son muy, muy extraños. Pero donde está realmente el problema, ya digo, que es a partir del siglo XIX. Bueno, y ahora tendríamos que comentar un poco, a ver, el porqué de los pequeños cambios estos que hemos hecho, sobre todo el último punto que esperamos, que vamos a titular de buena tinta, a ver si los oyentes que estén interesados o nosotros, nuestro interés mayor es abrir el programa para que la gente participe en él. Entonces, no sé, podríamos empezar probando si alguien en este momento sabe alguna anécdota curiosa, algún hecho que él se imagine, no tiene por qué ser ni muy importante, ni trascendental, ni muy largo. A ver si se anima alguien y llama por teléfono y nos cuenta algo, ¿eh? Entonces, en esto de Buena Tinta, estuvimos hablando el otro día de que íbamos a entrevistar a gente que había vivido los principios de siglo, la primera segunda década de este siglo. Explicar vosotros, que no lo diga yo todo, a ver con qué finalidad queremos nosotros hacer esto. Sí, pues al igual que hay un apartado que es Abraham desde la distancia, que es el que pretendía yo sustituir, como os dije, hacerlo algunas veces, en vez de Abraham desde la distancia, Abraham desde el tiempo. Y entonces entrevistar a personas que conocieran el principio del siglo en Abraham. O sea, los 30 primeros años del siglo en Abraham son muy importantes. Ya veremos en algún programa, o sea, lo que pasa económicamente en Abraham. En fin, son años muy, muy importantes. Son años que están también caracterizados porque alcanza un nivel cultural muy alto el pueblo. Y merece la pena, esos años, reflejarlos porque ya son parte de nuestra historia. Al igual que los años 40 también pues ya son nuestra historia. Los años del principio del siglo son muy interesantes. Entonces, como yo sé que hay gente, a mí me lo cuenta, me cuenta gente cosas que tienen su importancia, pues esas cosas las que queremos traer aquí. Esos hechos que a veces encienden luces para seguir investigando por algunos sitios. Esos hechos son los que queremos traer aquí. Bueno, y referente a eso también, lo que hablaba yo al principio, ya no solo es de la entrevista completa a una persona en el estudio, sino también a la colaboración de los oyentes de manera, no sé, más escueta, más corta si quieres. Entonces, si alguien quiere llamar y contar algo que sepa, todos estamos en la calle y siempre te llega uno, oye, ¿tú te acuerdas de lo que pasó aquella vez? Pues si yo viví tal cosa y hay que ver cómo me reí porque fulano le pasó esto. Bueno, pues eso son las cosas que cualquier oyente, sin necesidad de dar el nombre, o sea, sin que salga el nombre a antena, simplemente si quiere dar el nombre en control, si no, pues no lo da. Eso sí, si no da el nombre, por favor, que lo que cuente no se vaya a ofender nadie por lo que diga. En fin, que sean cosas graciosas o no sé, simplemente no tienen por qué tener gracia, pues alguna cosa curiosa, pues la cuenta y se acabó. Entonces ahora, bueno, mientras esperamos a ver si se decide alguien y llama, vamos a hacer la gansá de hoy. Bueno, la gansá de hoy, en fin,
no es demasiado gansá. Ya me habéis dicho antes, cuando he dicho que íbamos a poner Mount Monroe, que yo lo he dicho con toda mi buena intención y por supuesto, sin ninguna gana de hacer el ganso. Yo cuando quiero hacer el ganso, bueno, algunas veces lo hago sin querer, pero en fin, normalmente cuando quiero hacer el ganso, pues me pongo en trance y lo hago. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña gansá. Y la gansá es una deuda que tenemos, aunque vosotros no lo creáis, nosotros tres tenemos aquí una deuda, nosotros tres y algunos cuantos más. Cuando hicimos aquello del 5º centenario, hubo mucha gente que se ofendió y casi se peleó.